Vamos a ver ahora brevemente modos cómo Dios se dirige al hombre. Porque hemos dicho que Dios habla, pero ¿cómo habla, verdad? Si fuese como, no sé, quedar con un amigo, queremos tener una conversación, y bueno, pues quedamos y empezamos a hablar, y uno habla, el otro escucha, no al revés. Nos entendemos porque oímos, hablamos el mismo lenguaje. Segundo, nos vemos, nos comunicamos con toda la expresión no verbal, y nos entendemos. Pero comprender, escuchar a Dios, esto, ¿cómo es? Pues Dios habla de muchas formas, pero hay que saber entender su lenguaje. Dios habla a todos los hombres, de hecho, a todos, porque está constantemente dando señales, comunicando algo acerca de Él y de su voluntad para los hombres. Ya de entrada con la naturaleza, toda la creación. Dice el Salmo 119, los cielos cuentan la obra de Dios. O sea, están hablando, están diciendo algo de parte de Dios. El firmamento, la obra de sus manos. Y Romanos 1:18 dice que las cosas invisibles de Dios, su poder eterno, su divinidad, o sea, cosas de Dios que están ahí ocultas al hombre, se hacen visibles, o sea, se revelan, nos las cuenta, ¿cómo? Desde la creación del mundo. O sea, por la creación Dios se está revelando, se está comunicando. Cuando dice el Génesis que vio Dios que era bueno todo lo que había hecho, luego significa que en todo hay como una semilla que ha dejado de su poder, de su amor, de su luz, de su bondad. Si es bueno es porque ha dejado su bondad ahí. Y refleja, habla de su bondad, de su poder. Luego podemos contemplar la obra de Dios y saber algo de Él. Él se está comunicando a través de la creación. Es un lenguaje de Dios, de hecho. La conciencia es otra forma como Dios al hombre en particular muestra lo que es justo, injusto, lo que le agrada, lo que no, lo que es correcto, incorrecto. Cuando el Señor se queda solo con aquella mujer a la que querían apedrear por adulterio, todos los que se habían ido, ¿por qué? Pues porque al decirle, el que esté, dice el Señor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No dice nada más. Pero la conciencia de cada uno, a partir de ese momento, les está diciendo, oye, que tienes esto, y esto otro, y esto otro, y se fueron yendo, ¿verdad? Les hablaba su conciencia, iluminada por las palabras de Cristo, pero la conciencia les está hablando. Y Dios está actuando ahí, hablando al hombre. Hechos prodigiosos, milagros, son formas de hablar de Dios, que nos reflejan su poder, nos hablan de su amor, de su providencia, de su bondad. Y Dios es providente, luego también, cómo dirige las circunstancias, la vida, y guía todas las cosas con sabiduría, con poder, con misericordia. Dice la palabra que hace llover sobre buenos y malos, y hace salir el sol sobre buenos y malos. Provee alimentos hasta a los animales. Es decir, qué poder y qué misericordia de Dios, ¿verdad? Y cuando vemos nuestra historia podemos ver también momentos en que vemos la mano de Dios actuando. Y Él nos está revelando su amor, su providencia, sus cuidados. Nos está hablando a los hombres. Entonces es una forma de hablar que parece silenciosa, haciendo el bien, pero llevando todo a que se cumpla su plan, un plan perfecto. En las circunstancias de la vida, a veces decimos que vemos cómo se han abierto puertas. No hemos hecho nada, pero se han abierto. Y puede ser una señal, y Dios está hablando, que es por ahí. Nos está abriendo un camino para que vayamos por ahí. O cerrando puertas, evitando peligros, ¿verdad? A veces nos empeñamos, queremos hacer lo que queríamos. Y el Señor nos está diciendo que no, una luz roja por ahí se cierra, tal, pero nos empeñamos, ¿verdad? Bueno, pero el Señor nos estaba hablando. Otras veces puede ser también el diablo el que, queriendo Dios algo, nos ponga dificultades para que no desistamos a la primera, ¿verdad?
O nos abre una puerta que parece muy bonita, muy apetecible, pero es tramposa, ¿no? El diablo también puede abrir puertas para el mal, para desviarnos de la voluntad de Dios. Pero el Señor habla y se revela también con las circunstancias. Hay en la Escritura una cosa muy curiosa. En el Antiguo Testamento, los Urim y Tumim. ¿Qué es esto? Son dos piedras que tenían los sacerdotes, los levitas, en el pectoral del sumo sacerdote. Había un conjunto de piedras. Y con estas piedras, en ocasiones, buscaban la voluntad de Dios. Es decir, podían recurrir a este método, no como sistema, en ocasiones especiales, ¿verdad? Tenían una duda, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es por aquí? ¿Es por ahí? A lo mejor podemos hacerlo. Y sin saber por dónde tirar, entonces el sumo sacerdote cogía esas dos piedras y era o sí o no, por un lado o por otro. Y esto lo hacen los apóstoles. Si leemos los Hechos de los Apóstoles, cuando tiene que completar el número de los 12, porque ya no está el traidor, Judas Iscariote, van a escoger entre dos, Justo y Matías. Y, Señor, ¿quién quieres que se una al número de los 12? Pues no saben. Puede ser cualquiera de esos dos, o sea, no otros. Habían visto ya que entre esos dos estaba la cosa. Pero, Señor, ¿cuál quieres tú? No tienen más información, no saben por dónde tirar. ¿Y qué hacen los apóstoles después de orar? ¿Lo echan a suertes? Pero no es echar a suertes, como quien juega a los dados. Esto es presentárselo al Señor y confiar en que Él va a revelar, mostrar, pues por aquí, esto. Y así escogen a Matías, ¿verdad? Está en Hechos 1, 23 a 26. Otra forma muy presente en la Escritura son los sueños. Claro, los sueños son, ¿no? Sueños son, ¿no? Tienen más, pero a veces son distintos. A veces son muy vívidos, diferentes. Me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que se fundase vuestra fe no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, ¿qué anuncia? ¿Qué mensaje transmite? No quise saber entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. O sea, ahí está toda la sabiduría, toda la revelación del misterio de Dios en Cristo. Cristo crucificado, en el misterio de la cruz. Ahí está el poder, el amor, la sabiduría de Dios, los planes de Dios, todo revelado en Cristo. Cristo está hablando en el misterio de la cruz, que supone la encarnación y supone su plan de reconciliación para el hombre y de vida eterna. Y toda la revelación, Sagrada Escritura, tradición, apunta a Cristo. O sea, son luces que nos apuntan a este misterio, a esta verdad plena que es Dios, la Trinidad, y Jesucristo, que nos da el conocimiento de Dios. O sea, todo lo que ha comunicado Dios para el hombre, que necesitamos conocer, que nos ha hablado y sigue hablando, es a través de Cristo, y todo el testimonio, la Escritura y la tradición nos hablan de Cristo. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Esta es la vida eterna. El conocimiento de Cristo y del Padre que envía a Cristo. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo, que nos da este conocimiento de nosotros mismos, de nuestra necesidad, de nuestro pecado, de nuestra necesidad de volvernos a Dios y de Jesucristo para que nos volvamos a Él y lo encontremos. Luego el Espíritu Santo está enseñándonos, hablándonos ahora, comunicándose con el hombre para que conozcamos toda la verdad. Y esto lo hace con todos los hombres, porque para Él no hay barreras. Habla a quien quiere. Recuerdo cuando estrenaron la película de La Pasión de Mel Gibson, cómo estaba prohibida en Arabia. Y sin embargo, la pirateaban y se la pasaban y todo el mundo la quería ver.
¿Por qué? Pues porque muchos musulmanes tenían sueños con Cristo, con la Virgen, y no tenían Biblias porque estaban prohibidas. Pero en sueños, el Señor les está hablando y querían saber más. ¿Y dónde saber más? Me han dicho que hay una película que no sé. Pues buscaban la película de la Pasión. Pero el Señor habla, Ahora, todo esto, al que no conoce al Señor, pues va hablando para que abramos nuestro corazón a Cristo, hablar de nuestra realidad. Recuerdo también el padre Federico Hayton, cuando iba por ahí, por esos pueblos del Himalaya y tal, ¿no? Entraba en las casas, y todos budistas y todo eso, ¿no? Y le preguntaba, ¿y usted es pecador? ¿Usted tiene pecados? Ah, pues sí, yo tengo pecados, sí. ¿Y cuál es la solución para el pecado? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se borran los pecados? Ah, pues yo no lo sé. ¿Cómo se borra esto? No lo sé. No sé cuál es la solución. Entonces les empezaba a hablar de Jesucristo. Es decir, que de qué forma tan sencilla Dios, en este caso a través de un predicador, de un hombre de Dios, un evangelizador, les está anunciando la verdad. Pero, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo primero convence de pecado y de necesidad de un Salvador a cualquier hombre. Pero claro, el plan de Dios es mayor, va más allá, ¿no? Nos quiere hablar más. Hechos 2:17. Sucederá en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Es decir, derramaré mi espíritu, a consecuencia de lo cual se desatará un espíritu de profecía y de visiones y de sueños. ¿Qué es esto? Forma de comunicación de Dios con el hombre. ¿Y cómo lo hace Dios? Acción del Espíritu Santo. Luego quiere comunicarse, quiere hablar. Está ahí operando el Espíritu Santo, hablando. Daniel el profeta, 2:22, dice, Él revela honduras y secretos, conoce lo que ocultan las tinieblas, y la luz mora junto a Él. La luz mora junto a Él. Entonces el Espíritu Santo, que se supone que hemos recibido los cristianos, ¿verdad? En el bautismo, tenemos al Espíritu ya, y con el Espíritu todos los dones. Y hay unos dones que se llaman de entendimiento. Es decir, que el Espíritu nos los da para conocer lo que no conocemos. Bueno, y para movernos, mociones. Luego, todo eso se supone que lo tenemos. Pero a lo mejor no sabemos que lo tenemos siquiera. Y el Señor quiere usarlo, quiere hablarnos, el Espíritu quiere hablarnos y no estamos atentos. El don de consejo nos da un conocimiento audaz y seguro, sin duda, sin titubeos, de lo que conviene hacer en una situación dada, de cuál es la voluntad de Dios. Y a veces decimos, qué gozada sería, ¿no? Saber cuál es la voluntad de Dios en esta situación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si lo supiese con seguridad, bueno, pues tenemos el Espíritu Santo. Y si estamos atentos, pues puede, claro que puede y quiere darnos ese conocimiento. El don de ciencia, que nos da a conocer la vanidad de lo creado. Pero el valor, al mismo tiempo, el valor de las criaturas, que son reflejo del Creador, y una escala que nos lleva a Dios. Y todo nos puede hablar de Dios. El don de entendimiento para penetrar los misterios de Dios, las verdades sobrenaturales. Revela lo oculto. Y hay tantos tesoros, ¿verdad?, que Dios quiere revelar. Y nos quedamos tantas veces en la superficie. Pero el Espíritu, que lo sondea todo, que lo penetra todo hasta las profundidades de Dios, nos quiere dar ese conocimiento. Nos quiere hablar. Pero hay que estar atentos, escuchar y tener buena relación con el Espíritu, lógicamente.
el don de sabiduría, que nos da la visión de Dios de las cosas. Si tuviésemos la perspectiva de Dios para comprender las cosas, ¿verdad? ¿Nos preocuparíamos como nos preocupamos ahora? ¿Nos desesperaríamos como nos desesperamos tantas veces? ¿Temeríamos tantas cosas como tememos tantas veces? La sabiduría de Dios nos cambiaría la vida. Pues este don, el Espíritu nos da acceso a la sabiduría. Si nos abrimos a Él, lo podemos recibir. Dice Romanos 11:33, oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Pero es que hay más. Además de estos dones que están al alcance de todo cristiano, de un bebé bautizado, ya está ahí. En semilla, en germen, están los dones, porque está el Espíritu. Si está lo más, está lo menos. Si está el dador, están los dones que Él da. Pero es que además da herramientas, los carismas, que son herramientas para el trabajo en el reino de Dios. Y el Espíritu da palabra de conocimiento. Por ejemplo, me pasó una vez, bueno, varias veces, voy a contar una, por ejemplo. Una vez estaba desde una ventana viendo a dos personas, no voy a decir quién. Y iban dos hombres cogidos del brazo, lo cual no es muy frecuente, ¿verdad? Pero bueno, pues iban así, caminando, y supongo que conversando. Yo estaba a una altura, era un cuarto piso, pero en un edificio muy alto, o sea, como un séptimo. Pero los veía desde arriba, se iban alejando, y de repente me viene, espíritu retorcido. Y me viene que había habido una transferencia de espíritus y de la persona que estaba a la derecha, ese espíritu había pasado al del otro lado. No en ese momento, sino que ambos compartían ese espíritu retorcido, o sea, un demonio que estaba en esas personas. Y que además el origen había sido uno. Y que por la familiaridad, por lo que sea, el otro se había contagiado, ¿no? Se había recibido el mismo espíritu. Y los dos llevaban ese espíritu. Dos personas con las que yo en ese momento pues tenía que tener algún trato y más tarde, años más tarde, pues he tenido que tener trato con uno de ellos también. Bueno, pues el Señor revela por qué. No es un chismoso ni un cotilla, no. El Señor no. Ni da para curiosidad, ¿no? Para satisfacer nuestra curiosidad. Cuando da un conocimiento de algo, palabra de conocimiento es para algo. O para ayudar, o para protegernos, o para saber lo que hay, ¿verdad? Pero en función de ese conocimiento podemos actuar de una forma que tener en cuenta algo. Y el Señor nos advierte. El don profético, otro don, profecía, que se manifiesta de varias formas, es un mensaje generalmente para beneficio común. Es decir, Dios habla a veces a personas a través de un profeta, habla para una persona, un mensaje personal. Pero más frecuentemente es un mensaje para una comunidad, para un grupo de cristianos, ¿verdad? Y el Señor habla y da un mensaje en profecía. Claro que sí. Amós 3:7. No hace nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Luego da también profecía y revela su voluntad, su secreto. ¿Para qué? Hay tres finalidades de la profecía. Para edificación, para exhortar y guiar, y para consolar. Es decir, la edificación tiene que ver con levantar, animar. La palabra de Dios fortalece, anima. Revive el espíritu vacilante, ¿verdad? Dios no viene a machacar, a hundir, sino a levantar,
dar vida al que está caído. Claro que no va a animar a que nos vayamos de juerga por ahí. Anima a que caminemos en los caminos de santidad y de obediencia a Él, ¿verdad? A eso es a lo que anima el Señor, a que vivamos en el Espíritu. Hechos 15:32. Judas y Silas, que eran también profetas, dice, exhortaron con un largo discurso a los hermanos y les confortaron. Les confortaron. Otra segunda función de la profecía es para exhortación y guía. ¿Qué es exhortar? Pues puede ser corregir, ¿verdad? O puede ser indicar algo que es voluntad de Dios para que lo hagamos. En todo caso es indicar un camino. Es por aquí, con autoridad, porque toda palabra que viene de Dios tiene autoridad. Y el Espíritu es paráclito, defensor. Luego viene a corregirnos, pero también a guiarnos. Una exhortación profética es poderosa, es rica, es fuerte. Y cuando el Espíritu nos da esto, pues es para mostrar su presencia también y que se compromete con nosotros, ¿verdad? Nos marca la voluntad de Dios para decir, estoy con vosotros. Y esto es tremendo, ¿no? Quiero esto, quiero que vayáis por aquí. O sea, Él nos va a ayudar también. Y para consolación. Es un alivio en la dificultad, en la tribulación, en las pruebas. El Señor manifiesta una y otra vez, no temáis, estoy con vosotros, pequeñito rebaño, ánimo. Y viene a decirnos esto, a consolarnos en medio del sufrimiento, ¿verdad? Pero claro, también puede haber una palabra profética que se dirija a alguien que no es creyente siquiera. Pero aquí es más bien para conversión. Para conversiones. Lo dice San Pablo, estáis entre vosotros orando y profetizando, entra uno que no es creyente y por la palabra de profecía va a creer. Porque claro, si le está diciendo algo que nadie podría saber, pero Dios sabe, pues aquí está Dios. Y todo esto lo quiere hacer el Señor. Claro que estos dones, los dones que hemos dicho antes del Espíritu, los tenemos todos, pero hay que desarrollarlos o permitir que se desarrollen. Pero estos carismas los reparte el Espíritu en quien quiere para beneficio común en el cuerpo de Cristo. Claro que esto tiene una dificultad, que hay que discernirlo y hay que interpretarlo. Hay que discernirlo porque puede ser de Dios o no. Y ahí hay que tener cuidado, porque cuando se confía demasiado rápidamente y no hay un ministerio de gobierno y de discernimiento, entonces la gente se deja llevar por las primeras profecías que aparecen y pueden meter la pata. Pueden meter la pata porque no es la profecía el criterio que debe guiar la vida del cristiano, sino la palabra ya sabida, revelada. Y la profecía tiene que venir a confirmar lo que es de Dios, ¿no? Para nosotros. En detalle, porque es una aplicación concreta a las situaciones de nuestra vida, el tiempo presente, actual. Por eso el espíritu de profecía es necesario, pero teniendo esa prudencia de no hacer una idolatría de la profecía, como se hace en algunos lugares, lo que da lugar a falsas profecías. Y estábamos hablando de los carismas de entendimiento, de revelación. No solo la palabra de conocimiento, la profecía, también está la interpretación de lenguas, menos frecuente, pero claro, puede haber mensajes proféticos dados en lenguas. Se necesita la interpretación para saber qué decía el mensaje. Si no, no tenemos acceso a ese conocimiento. Y luego, este es muy necesario, el discernimiento de espíritus.
Claro, con discernimiento de espíritus, entonces, es más fácil, es una ayuda valiosísima para entender, ¿esto viene de Dios o no? ¿Viene del maligno, de la persona? ¿De dónde viene? Sea una profecía, sea una manifestación a través de una persona y no sabes qué está pasando ahí. Alguien que de repente se queda como medio muerto y se queda ahí. Y dices, ¿qué le ha pasado? Le ha dado un síncope, un ataque al corazón, ¿qué le ha pasado? Y le despiertas, le tocas, no, pero está vivo, respira, ¿qué le pasa? Pues puede haber, con el carisma de discernimiento de espíritu, saber que eso es una operación de Dios. Que esa persona a lo mejor está teniendo una bilocación, por ejemplo. Y ahora se ha quedado como descansando, pero porque está de marcha por otro lado, que Dios le ha enviado a hacer lo que sea. Claro, pero si tienes discernimiento de espíritus, puedes saber lo que está haciendo Dios y que eso es de Dios. Y si no, no sabes qué está pasando ahí. O uno empieza a decir, pues estas personas os transmiten un mensaje de Dios y tal y cual. Esto le pasó a Pablo. Una niña estaba gritando, estos hombres predican un mensaje de salvación. ¿Y esto de quién viene este mensaje? ¿Quién está detrás de aquí? Y dice, espíritu de adivinación. Demonio. Hombre, si lo que está diciendo es correcto, ¿y cómo es un espíritu de adivinación? Pues porque lo que estaba haciendo no era colaborar con el plan de Dios, sino molestar. Entonces, aunque era verdad parte de lo que estaba diciendo, la forma de decirlo, como lo decía, era impedir el plan de Dios en ese momento. Igual que los demonios cuando iba Jesús, ¿acaso has venido antes de tiempo a atormentarnos, hijo de Dios? Tal. Pues era verdad, todo eso era parte de verdad. Pero era el demonio el que estaba hablando. Y alguien que no sabe puede decir, no, pues será que está hablando ahí Dios a través de la persona. Y es el demonio. Por eso todo esto es valiosísimo, pero valiosísimo cuando estamos trabajando en el reino de Dios. O sea, todo esto son herramientas en función de un servicio en el reino. Así que hay que pedir el don de profecía, dice San Pablo. Aspirad, desead los dones superiores. Es el más excelente, la profecía. Aspirad a lo mejor, ¿verdad? Los dones, los carismas más útiles, sí. Pero sobre todo lo que hay que hacer es trabajar en el reino de Dios. Y la medida en que hay trabajo, el Señor nos dará las herramientas que necesitamos. Pero también hay que pedírselas. Pero lo que está al alcance de todos nosotros, y tenemos que empezar por ahí, la forma normal como Dios habla al hombre, la forma normal como Dios habla al hombre, y lo hace, y lo quiere hacer cada día, es a través de su Espíritu que está con nosotros y de la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos trae y la hace viva. Nos habla usando la Escritura. Y eso está al alcance de todos, de todos. En la medida en que conocemos más, leemos, meditamos la Escritura, la palabra, le damos la ocasión al Espíritu de que nos pueda revelar lo que está ahí escondido y nos pueda hablar personalmente, nos pueda mostrar su voluntad. ¿Por qué? Porque queremos escuchar, porque queremos obedecer, porque queremos hacer su voluntad. Entonces nadie puede decir, no sé cómo habla Dios. Lo que alguien podrá decir es, pues no me preocupo de que Dios me hable. Pero que no sabemos, no podemos decir. Porque Dios habla y tiene muchísimos modos. Pero lo que tenemos que desarrollar es oído de discípulo. Ir cada día al encuentro de la palabra y dejar que el Señor nos hable en contacto con su palabra. Y podemos estar leyendo la Biblia y no entender nada, o poco. No entiendo nada. Pero no pasa nada. En la medida en que estamos en contacto con la palabra,
¿eh? La palabra irá encajando. Y habrá un momento en que el Espíritu nos recordará algo que habíamos leído hace 3 días, por ejemplo. Y de repente nos viene con una luz nueva, distinta. Y empezamos a entender algo. Ahí el Espíritu nos está hablando. ¿Y qué está haciendo? Abrir la palabra para nosotros. O sea, comunicarse a través de la palabra. Que ya teníamos, ya habíamos oído, ya habíamos leído. Pero ahora se abre. Y ahí el Señor está hablando. Luego, tenemos el Espíritu, tenemos la Escritura y tenemos el corazón, que es lo que tenemos que poner en juego, para que el Señor nos hable como quiera, cuando quiera. Pero claro, tenemos que dedicar un tiempo para estar atentos, leer, meditar su palabra. Y vamos conociendo, con la mente, vamos conociendo su voluntad. Y esto también ya es conocimiento de la verdad, de la palabra, para que podamos obedecer, vivir. Y en la medida en que hacemos eso, la palabra se va haciendo más vida en nosotros y vamos creciendo en capacidad de escuchar. Y nos podrá el Señor pues hablar más de continuo, revelar más detalles, corregir con más precisión, guiar, en definitiva, como quiere hacer. Calla, escucha, obedece. Esto es lo que dice Dios, que tenemos que hacer nosotros. ¿Y lo que Él hace? Pues comunicarnos toda la verdad, revelarnos cosas misteriosas, secretas, escondidas y manifestarnos lo que hay en su corazón. ¿Cuánto necesitamos afinar nuestro oído para aprender de Él? Porque a veces también lo que hacemos es buscar informaciones, ¿no? Saber cosas. Pero el Señor no quiere que sepamos cosas simplemente. El Señor quiere comunicarnos vida. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado, Jesucristo. Podemos saber millones de cosas. Conocernos todas las profecías, revelaciones, la escritura de pe a pa. Y no aprovecharnos. No tener vida. Porque la vida está en la acogida de la palabra de Dios. Para hacer la vida nosotros. Gloria al Señor.